Recordad de la estenosis mitral que la causa más frecuente es la fiebre reumática, que el síntoma de presentación habitual es la disnea por congestión retrógrada, no vaciar bien la aurícula, aumenta la presión en venas pulmonares y atrás en capilares pulmonares que produce la disnea por congestión pulmonar. Y desde el punto de vista de la exploración, recordar las características del soplo, destacando un par de datos como que en el momento de abrirse la válvula, cuando está muy calcificada y fibrosada, es frecuente que haga un chasquido de apertura, que será más precoz en la diástole cuanto más severa sea la valvulopatía. Y por otra parte, que el soplo será más largo en general, por tanto, cuanto más severa sea el grado de la estenosis. La intensidad del componente mitral del primer ruido habitualmente en los pacientes cuando tienen una estenosis significativa está disminuida. Estaría aumentada en una teórica etapa inicial en la que digamos el portazo sea más fuerte de lo normal porque el corazón aguanta con la válvula abierta hasta que no puede más y da el gran golpetazo, pero como cuando la estenosis suele dar problemas y suele evolucionar hacia severa, generalmente ya existe una intensa fibrocalcificación de los velos que impide una apertura suficiente de los mismos. Si nos imaginamos que se abre solamente un poquito, el golpe de cierre no puede ser muy intenso ya que no tenemos mucho recorrido para el momento de cierre de la válvula. Por eso, de cara al examen, recordad que las valvulopatías severas siempre producen una disminución en la intensidad del ruido correspondiente, bien sea una estenosis o una insuficiencia. Y por último, en cuanto al refuerzo presistólico, recordad que si el paciente está en ritmo sinusal, como al final de la diástole la aurícula se contrae y manda un poco de más de sangre a presión dentro del ventrículo, es frecuente que el paciente tenga un soplo un poco más intenso durante esa fase final de la diástole. Eso no ocurrirá si el paciente está en ritmo sinusal, puesto que cuando aparece fibrilación auricular, eso no ocurre cuando está en fibrilación auricular, porque si estamos en fibrilación auricular, las aurículas no se contraen y no tenemos ese refuerzo presistólico del soplo. Os recuerdo del tratamiento también que siempre que la anatomía sea favorable, que podemos resumir en que no exista calcio importante en la válvula, que no exista insuficiencia mitral asociada y que no existan trombos en la aurícula, será preferible el tratamiento con valvuloplastia percutánea frente a la cirugía porque los resultados son francamente buenos desde el punto de vista clínico. Si recordáis de la fibrilación auricular, uno de los factores de alto riesgo embólico era la presencia de estenosis mitral reumática. De todas las valvulopatías, la estenosis mitral probablemente es la más embolígena de todas, lógicamente, porque si pensamos un momento en la fisiopatología de la enfermedad, al no abrirse la válvula mitral suficientemente, la aurícula izquierda está muy cargada de sangre y la sangre está muy remanchada, por lo tanto es muy fácil que se formen trombos en algunos de sus puntos, especialmente en la oreja izquierda. Por eso, como es un factor de alto riesgo embólico, estamos obligados a usar anticoagulantes de forma crónica, dicumarínicos, para prevenir las embolias en pacientes con fibrilación auricular en presencia de estenosis mitral. A esto hay que añadir el tratamiento propio de la estenosis mitral, que os recuerdo que puede ir desde el punto de vista médico incluyendo una dosis de diuréticos suficiente para que el paciente tenga menos síntomas congestivos, junto con algún fármaco frenador del nodo AV para intentar alargar lo más posible el tiempo de diástole, es decir, el tiempo que está la válvula abierta para que pase sangre hacia el ventrículo. Lógicamente, porque si tenemos un paciente que tiene dificultad para que pase sangre de aurícula a ventrículo en diástole, pues cuanto más larga sea la diástole, en general mejor le va a sentar desde el punto de vista hemodinámico. Por eso siempre interesa bradicardizar a los pacientes con estenosis mitral y para eso se utiliza digoxina, betabloqueantes o incluso calcio antagonistas. Esta forma de presentación que se nos muestra en esta pregunta es la probablemente más habitual de la estenosis mitral. El paciente está más o menos estable durante mucho tiempo hasta que en un momento determinado sufre una descompensación aguda que suele ser por entrada en fibrilación auricular, que es casi la norma en los pacientes con estenosis mitral importante. Así pues, en el momento en que entra en fibrilación auricular, al perder la contribución auricular al llenado
que en esta enfermedad va a ser muy importante, lógicamente, porque ya que la válvula no abre bien, la aspiración que produce el ventrículo no es capaz de meter suficiente sangre al ventrículo en diástole, necesito mucho de la aurícula para meter sangre extra y conseguir un llenado, una precarga ventricular izquierda adecuada. Por eso en el momento en que entra fibrilación auricular se le juntan dos problemas. Por una parte, que la aurícula ya no empuja, pierde un gran componente al llenado diastólico ventricular, y por otra parte que como la fibrilación auricular suele ir rápida, el tiempo entre un latido y el siguiente se hace muy corto, es decir, el tiempo de diástole se acorta y tenemos menos tiempo abierta la válvula, con lo cual también tenemos más dificultad diastólica y el paciente se descompensa y acude al hospital en insuficiencia cardíaca con fallo del lado izquierdo retrógrado, congestión pulmonar, repitantes, disnea, etcétera, y a veces, aguas atrás, ese aumento de presión se transmite hasta el lado derecho del corazón, que si es crónico, hay cierto grado de hipertensión pulmonar crónica, suele acompañarse de dilatación discreta de las cavidades derechas, de tal manera que se dilatan discretamente los anillos de las válvulas del lado derecho, teniendo insuficiencia pulmonar y o insuficiencia tricúspide. En este caso, la insuficiencia de la válvula tricúspide la detectamos con el soplo sistólico en su foco con fenómeno de Rivero-Carballo, que recordemos implica que al inspirar aumenta la intensidad del soplo porque aumenta la cantidad de sangre que pasa por el lado derecho del corazón. Tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de las valvulopatías, la prueba generalmente que más se utiliza es la ecocardiografía, porque nos permite no solamente analizar el grado o severidad de la valvulopatía correspondiente, tanto en un momento determinado como evolutivamente a lo largo del tiempo, como la repercusión que tiene esta valvulopatía sobre las cavidades cardíacas e incluso sobre el lecho arterial pulmonar, de forma que podemos estimar cómo está la presión sistólica pulmonar, si existe o no hipertensión pulmonar y cómo están las cavidades miocárdicas, si aparece o no dilatación o disfunción ventricular en algunos de los ventrículos producida por la sobrecarga de trabajo mantenida que supone la válvula. Por eso es la técnica que se utiliza habitualmente en el seguimiento de los pacientes con valvulopatía. La insuficiencia mitral severa aguda, como por ejemplo la que aparece cuando hay una rotura de un papilar durante la fase aguda de un infarto, se caracteriza porque el paciente prácticamente de forma inmediata entra en edema agudo de pulmón y en shock cardiogénico, porque pensad que de repente la presión en la aurícula izquierda sube muchísimo con la gran cantidad de sangre que regurgita y eso se transmite aguas atrás hacia los pulmones, de manera que tenemos un edema agudo de pulmón franco. Toda esta sangre regurgitante no va hacia donde debería ir, que es hacia la aorta, y por eso suele haber hipotensión arterial y datos de bajo gasto anterógrado. En el tratamiento de esta insuficiencia mitral aguda, grave, de la causa que sea, ya os digo, la típica es la rotura de un papilar en un infarto, pero existen algunas otras, como una endocarditis que afecta a la válvula mitral y produce una rotura de los velos, o en algunos casos de prolapso valvular mitral, la rotura espontánea de una cuerda tendinosa que provoque una insuficiencia mitral aguda grave. Puede ser útil el empleo de fármacos diuréticos y fármacos vasodilatadores, pues aunque el paciente tenga la presión arterial baja, si conseguimos que digamos se le abra el camino, se le abra la aorta vasodilatando, vamos a conseguir que parte del flujo que iba a regurgitar hacia atrás avance hacia la aorta, que digamos tiene su camino muy abierto, ¿no? Entonces esto lo podemos usar con fármacos vasodilatadores, pero si el paciente está muy hipotenso o tenemos dudas sobre la tolerancia, una alternativa sería utilizar un balón de contrapulsación aórtico que generalmente disminuye la postcarga del paciente sin disminuir la presión de perfusión tisular periférica. Pero todo esto, digamos, son medidas encaminadas al soporte del paciente hasta llevarlo al quirófano a hacerle el tratamiento definitivo, que va a ser bien la reparación quirúrgica, si esta es posible, de la válvula mitral, y si no, el implante de una prótesis. Esta es la exploración física típica de un paciente con prolapso valvular mitral. De hecho, es una mujer, que es lo típico en esta enfermedad. La presencia de un clic o chasquido mesosistólico acompañado o seguido de un pequeño soplo
en lo que falte de la sístole es el dato exploratorio típico, y os recuerdo que en esta enfermedad las maniobras que afectan a la precarga funcionan de forma diferente a las del resto de las valvulopatías, de forma que en todas las valvulopatías, al aumentar la precarga, conseguimos que aumente la intensidad del soplo porque tenemos más sangre dando vueltas por el corazón, pero en el prolapso mitral y en la miocardiopatía hipertrófica ocurre justo lo contrario por el problema geométrico que da lugar al origen del soplo. Así pues, en este caso, la diferencia auscultatoria entre la posición de cuclillas o en bipedestación, que en el fondo lo que hacemos es manipular la precarga del paciente, que evidentemente va a ser mucho menor cuando está en bipedestación que cuando está en posición de cuclillas o tumbado, pues podemos, digamos, jugar con estas maniobras exploratorias para intentar dilucidar esas modificaciones del soplo que nos orienten hacia el diagnóstico. El tratamiento de la estenosis aórtica severa es bastante sencillo porque realmente no tenemos tratamiento para esta situación. Desde el punto de vista de las medicinas, de los fármacos, pues podemos usar diuréticos con precaución, porque si damos mucho diurético y disminuimos mucho la precarga en esta enfermedad, que os recuerdo suele haber gran hipertrofia ventricular secundaria a la sobrecarga mantenida de presión que tiene el ventrículo izquierdo, pues al haber fallo diastólico, si nosotros disminuimos mucho la precarga por la ley de Frank-Starling, muy bien no le va a sentar porque va a disminuir la fuerza de contracción. Por otra parte, los sinotropos pues tendrían sentido solamente en circunstancias en las que haya disfunción ventricular sistólica. Por último, vasodilatadores y vasoconstrictores sientan mal. Los vasoconstrictores porque dificultan más todavía la salida de sangre a través de la válvula estenótica, y los vasodilatadores porque disminuirían la presión de perfusión periférica en un paciente que ya de por sí tiene un pulso parvo, tardo y enanecido. Por lo tanto, los fármacos van mal en la estenosis aórtica. Así es que cuando hay que plantearse un tratamiento sobre la estenosis aórtica grave, lo que hay que hacer es plantearse si hay que operar o no. Y en el caso de que haya que operar, es muy sencillo determinar el momento, porque desde el punto de vista clínico, si el paciente está asintomático, probablemente están equilibrados los riesgos de la cirugía y el riesgo de muerte súbita por su propia enfermedad, y la indicación va a ser un seguimiento clínico estrecho. Pero en el momento que aparezca el primer síntoma, que será generalmente angina de esfuerzo, aunque a veces son síncopes de repetición o disnea, pues en el momento que aparezca ese primer síntoma se multiplica de forma exponencial el riesgo de muerte súbita, y por tanto el paciente tiene una indicación de cirugía sobre la válvula aórtica. Os recuerdo que en el paciente adulto la valvuloplastia aórtica o el implante de prótesis percutánea son técnicas de resultados de momento insatisfactorios y se reservan para pacientes que no pueden ser operados, porque la cirugía de elección va a ser el recambio valvular por una prótesis. A la hora de decidir qué prótesis poner en esta valvulopatía y en todas las demás, entre una prótesis biológica o mecánica, básicamente tenemos que pensar en la existencia o no de contraindicaciones para el tratamiento anticoagulante. La ventaja de la prótesis mecánica es que suele ser para siempre, no se estropea, y la prótesis biológica en teoría tiene una duración limitada, en torno a los 15 años, 10-15 años de haberse implantado. En algunos casos degenera, se estropea y el paciente puede llegar a requerir una nueva cirugía. Por eso, en general, cuando operamos a pacientes jóvenes, se prefiere la válvula, la prótesis mecánica, porque va a ser para toda la vida. Sin embargo, hay que pagar el precio de que el paciente va a estar tomando el anticoagulante de por vida como efecto de tener una prótesis mecánica en su corazón. La prótesis biológica, aunque tiene la desventaja de su duración a priori limitada, tiene la ventaja de que el paciente no necesita anticoagulación crónica. Suelen estar anticoagulados un par de meses o 3 tras la intervención, pero luego es suficiente con la antiagregación desde el punto de vista del manejo antitrombótico. Esto es en ausencia de fibrilación auricular, lógicamente, pues si el paciente tiene indicación de anticoagularse por otro motivo, pues no hay que discutir más sobre el tema. Probablemente se va a tener que tomar anticoagulantes de todas maneras porque tiene una fibrilación auricular y demás, pues entonces a lo mejor no cabe esta discusión, ¿no? Pero en el hipotético caso de que el paciente tenga problemas para anticoagularse, puede ser preferible el empleo de una prótesis biológica a la prótesis mecánica, como ocurre en algunos pacientes con ciertas enfermedades sanguíneas, o como por ejemplo una angiodisplasia de colon grave con sangrados no controlables a nivel del colon, pues puede ser una indicación de colocar una prótesis biológica.
La otra indicación de prótesis biológica es la edad del paciente, puesto que si el paciente tiene una edad muy avanzada, por encima de los 75, 80 años, pues debemos asumir que va a durar más la prótesis que el propio paciente, por lo tanto lo más razonable es implantar una prótesis biológica, con lo que nos ahorraremos los contratiempos derivados del empleo de la anticoagulación crónica. Las dos indicaciones de intervención sobre la estenosis aórtica son, por tanto, la presencia de síntomas y, en el paciente asintomático, la presencia de disfunción ventricular, cuando la fracción de eyección caiga. Generalmente, con la ventaja de que suele existir una buena reserva contráctil y cuando al paciente se le opera y se le quita la obstrucción, habitualmente la función sistólica se recupera prácticamente hasta la normalidad, la fracción de eyección se recupera bastante. Esto se puede estimar antes de la cirugía mediante la realización de ecografía de esfuerzo o de estrés con dobutamina, pero yo os digo que en general no es necesario y salvo que la disfunción ventricular sea muy severa o tenga algún otro motivo para tener esta disfunción, en general se asume que la mayoría del deterioro sistólico se recuperará en el momento que el paciente sea intervenido y se le quite el problema. Por tanto, resumiendo, una estenosis aórtica severa tiene que ser operada cuando el paciente tenga síntomas o disfunción ventricular. La única excepción son los niños. Los niños con estenosis aórtica congénita siempre tienen indicación de repararse su válvula mediante una valvuloplastia con balón, técnica que en el adulto tiene malos resultados, pero que en el niño tiene un resultado bastante bueno. Por tanto, en los niños con una estenosis aórtica severa, tengan o no síntomas y tengan o no disfunción ventricular, deben ser sometidos a una valvuloplastia aórtica con balón. Esto nos obliga a conocer cuándo definimos que una válvula aórtica tiene una estenosis severa, y esto se debe hacer en función de la superficie valvular, que al ser niños hay que ajustarla según la superficie corporal, de manera que se considera severa por debajo de 0,5-0,6 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado de superficie corporal. La forma práctica en la que se suele estimar esta severidad de la estenosis aórtica es mediante la determinación del gradiente, es decir, la diferencia de presión media que existe entre el ventrículo izquierdo y la aorta durante la sístole. Y un gradiente medio por encima de 50 milímetros de mercurio habitualmente es indicativo de que la estenosis es severa. Esto en un adulto no indicaría la cirugía, porque necesitaríamos además que haya síntomas o disfunción ventricular, pero en un niño sí que sería indicación de realizar una valvuloplastia en cuanto detectemos este gradiente por encima de 50, insisto, gradiente medio por encima de 50 milímetros de mercurio a través de la válvula aórtica. Para la estenosis aórtica o cualquier valvulopatía que vaya a ser sometida a una intervención, es necesario realizar una coronariografía previa con vistas a evaluar cómo está el árbol coronario, porque si el paciente tiene lesiones severas es probable que durante la cirugía con circulación extracorpórea sufra un infarto de miocardio. Además, nos sirve para evaluar cómo están las coronarias con vistas a, sobre la marcha en la misma intervención, arreglarlas si este se puede con el empleo de bypass, o incluso antes, si es que ese es lo que se decide en algunos casos en pacientes que tengan enfermedad coronaria y que se les realice una angioplastia en el estudio preoperatorio de la válvula. Pero de cara al manejo clínico de los pacientes, cuando indiquemos una cirugía valvular, siempre hay que hacer coronariografía en cuanto que tengamos la sospecha de que pueda haber enfermedad coronaria asociada. Y esta sospecha aparece si el paciente tiene más de 35 o 40 años o si existe cualquier factor de riesgo coronario. En esos casos es obligado antes de la cirugía valvular hacer la coronariografía diagnóstica o incluso, como os he dicho, en algunos casos terapéutica, para que el paciente se someta a la intervención con las máximas garantías. En esta pregunta se repasan algunos datos de la exploración física típicos de la insuficiencia aórtica avanzada. Evidentemente, el clic de apertura aórtico que se puede ocultar en algunos pacientes, especialmente en aquellos que tienen una válvula aórtica bicúspide, es protosistólico. La válvula no se abre al final de la sístole, se abre al principio de la sístole. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pensar en un clic telesistólico a la hora de abrir la válvula aórtica.
Os recuerdo que el soplo de insuficiencia aórtica es un soplo de alta frecuencia que se oculta normalmente en foco aórtico o en foco aórtico accesorio y que en ocasiones se acompaña de un soplo de hiperaflujo a través de la válvula aórtica porque se han juntado en el ventrículo la sangre normal que vino de la aurícula izquierda más el montón que regurgitó, y al pasar el doble de sangre hacia la aorta por el mismo agujero de siempre se comporta como si fuera un poco estenótica, aunque abra perfectamente bien. Por eso se puede oír un soplo parecido al de la estenosis aórtica, generalmente breve y de escasa duración, pero que no es el soplo de la insuficiencia, sino que es producido por el hiperaflujo. También os recuerdo que en algunos pacientes en los que el chorro de la insuficiencia aórtica choque contra el velo anterior mitral dificulta la apertura de la válvula mitral durante la diástole y tenemos un soplo como si hubiera una estenosis mitral funcional que se denomina soplo de Austin-Flint, por tanto auscultable en el foco mitral, que es donde se auscultan los soplos de estenosis mitral, como es el caso. Ya os digo que esto no es un soplo de estenosis mitral verdadera, sino que es un soplo funcional por el impacto del chorro de la regurgitación aórtica sobre el velo anterior mitral, dificultando su apertura. También recordaros que en la insuficiencia aórtica suele haber un pulso Magnus, Zeller et Altus, expresión de la gran contracción del ventrículo izquierdo con la gran embolada de sangre debido a la precarga alta que se junta en el ventrículo izquierdo durante la diástole, y que se acompaña de diversos signos físicos como el signo de Muset, la danza carotídea de Corrigan, el signo de Quincke, etcétera, que pueden ser expresión simplemente de este pulso tan llamativo que tienen los pacientes, y que en algunos casos, recordad, tenía dos picos en la sístole, denominándose entonces pulso bisferiens, siendo el pulso bisferiens típico de la insuficiencia aórtica grave o de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La causa más frecuente de las insuficiencias de las válvulas del lado derecho es la hipertensión pulmonar secundaria a valvulopatías izquierdas. Realmente, en ocasiones, la afectación de las válvulas que provoca la insuficiencia de válvulas derechas es una afectación orgánica primaria de esa misma válvula, pero esto, digamos, es mucho menos frecuente que la dilatación de los anillos valvulares secundarios a hipertensión pulmonar. En los pacientes con insuficiencia tricúspide o insuficiencia pulmonar secundaria a valvulopatías izquierdas no suelen requerir un tratamiento específico para esta insuficiencia valvular, sino el tratamiento de la valvulopatía izquierda correspondiente, por ejemplo la estenosis mitral. De hecho, en los pacientes nos planteamos la intervención solo cuando vamos a plantearnos la intervención sobre la valvulopatía izquierda, de tal manera que realizamos, por ejemplo en la estenosis mitral, el recambio de la válvula mitral por una prótesis, y en el mismo tiempo quirúrgico se suele hacer una anuloplastia en la que se frunce el anillo valvular para intentar evitar que la válvula siga siendo insuficiente porque no llegan a coaptar en el centro los velos, de tal manera que las anuloplastias, como la de Vega, ya os digo que se suelen realizar en la misma operación en la que se está reparando la valvulopatía izquierda que dio lugar a la insuficiencia de las válvulas derechas de forma secundaria. Al igual que ocurre con la insuficiencia tricúspidea, la causa más frecuente de insuficiencia pulmonar es la funcional secundaria de hipertensión pulmonar, generalmente por enfermedades del corazón izquierdo, valvulopatía, o a veces por insuficiencia cardíaca crónica. La enfermedad de Marfan, cuando afecta al corazón, lo que suele producir es una dilatación de aorta ascendente y del anillo valvular aórtico, lo que se denomina ectasia anuloaórtica. Por tanto, lo que origina desde el punto de vista valvular suele ser insuficiencia de la válvula aórtica y no estenosis. Es frecuente en el Marfan, por otra parte, la rotura de estos aneurismas de aorta ascendente espontánea, por lo que se indica su intervención quirúrgica antes de lo que haríamos en pacientes que no tienen síndrome de Marfan, de tal forma que a partir de 45 milímetros aproximadamente de diámetro ya sería recomendable la intervención sobre la aorta ascendente para prevenir su rotura. Desde el punto de vista de la enfermedad de Chagas, recordaos que suele producir en el corazón sobre todo una miocardiopatía
cardiopatía dilatada y con cierta frecuencia trastornos de conducción eléctrica, tanto disfunción sinusal como bloqueos auriculoventriculares. Recordad, por otra parte, que el lupus eritematoso, cuando afecta al corazón, puede producir endocarditis de Lipman-Sachs, miocarditis lúpica, que es rara pero que también está descrita, o pericarditis, siendo esta, el derrame pericárdico y la pericarditis lúpica, la afectación más frecuente de esta enfermedad a nivel del corazón. De las otras enfermedades sistémicas que afectan al corazón, recordad como un detalle que la enfermedad de Lyme, la infección por Borrelia burgdorferi, cuando afecta al corazón suele producir bloqueos auriculoventriculares, siendo este un dato muy típico de la presentación clínica de estos pacientes.